El título que veis, Frente al olvido, descubriendo las colecciones de antropología del Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, queremos expresar nuestra voluntad de dar a conocer unas colecciones de antropología que están custodiadas en los almacenes del museo, por lo que no son habitualmente accesibles al público. Y hay un gran desconocimiento sobre ellas. Sin embargo, constituyen la mayor parte de los fondos de la colección y son unas colecciones muy ricas y muy variadas. Con motivo de Madrid Otra Mirada, un evento organizado anualmente por el Ayuntamiento de Madrid, precisamente se está celebrando ahora por estas fechas, con la intención de dar a conocer el patrimonio de la ciudad desde una aproximación diferente, planteamos la siguiente propuesta: hacer unas visitas comentadas a los almacenes del museo con la intención de dar a conocer estas colecciones y de poner en relieve el potencial que tienen para presentar distintos discursos o plantear distintas reflexiones. El tema elegido fue la historia, la evolución del concepto de patrimonio visto a través de la historia del museo. Para conocer la historia del museo y entender la existencia de estas colecciones de antropología en el Museo del Traje, tenemos que remontarnos a 1925. En este año se celebra una exposición del traje regional e histórico con la intención de documentar las formas de vida tradicionales que estaban extinguiéndose ante el avance de la modernidad y de la urbanización. La Junta Organizadora, constituida por las élites sociales del país, ayudada de comités provinciales, fueron recabando por los distintos rincones de España indumentarias y objetos que documentaban estas formas de vida tradicional. Con estas piezas se formaron escenografías que representaban diversas provincias de España en las que los trajes, que eran los protagonistas, cobraban vida. ¿Por qué se escogió el traje? Porque el traje es uno de los elementos identitarios más emblemáticos y, además, más vulnerable frente a lo que suponía el avance de la modernidad. Tenéis en la imagen una de estas escenografías, la de la región de Murcia, y a la derecha podéis ver la repercusión que tuvo esta exposición en la sociedad. Es un número del blanco y negro y es muy significativo el título: Ya existe el museo de la España que se vea. Bueno, pues como decía, fue tal la recopilación de objetos y la repercusión que tuvo esta exposición que se decidió hacer un museo del traje. Pero el proyecto no llegó a cuajar. Sin embargo, el afán de salvaguardar estas colecciones etnográficas siguió vivo, siguió latente, y en 1934 dio sus frutos con la creación del Museo del Pueblo Español. Bajo el amparo que la República concedió, la Segunda República, al patrimonio, a la cultura y a la educación, se creó esta institución inspirada por el antropólogo Luis de Hoyos, que se concibió como un homenaje al pueblo. Además de ser un centro encargado de recopilar objetos representativos de estas culturas y de custodiarlos, tenía también las funciones, lo cual era innovador en el momento, de documentar, por supuesto, de investigar y de difundir, y también tenía asignadas tareas de educación. A pesar de lo novedoso de la propuesta, esta institución no llegó a abrir sus puertas porque en 1936 estalló la guerra. Y después de la guerra, como consecuencia de los destrozos causados por la contienda y después por la infructuosa búsqueda de una nueva sede, nunca llegó a abrir de manera continuada. Sí que abrió en 1940, pero tuvo que cerrar poco después, y entre 1971 y 1973, en un periodo que no llegó a 2 años. En esta fecha, sus fondos empiezan a vagar por los sótanos de distintos centros y terminan en 1987 depositados en lo que hoy es su actual sede. Perdón, se me ha olvidado decir que la sede de entonces era el Palacio de Godoy.
Bueno, su actual sede, que entonces era Museo Español de Arte Contemporáneo. Sin embargo, nunca se dejó de trabajar detrás de sus muros, catalogando los fondos, estudiándolos, publicando catálogos, participando en exposiciones, en actas, en congresos, etc. Es significativo en este sentido que en un momento tan difícil para la vida española como era 1937, algunos de sus fondos viajaron a la Exposición Internacional de París para formar parte del pabellón español. También hay que destacar que entre 1944 y 1954 estuvo bajo la dirección del eminente antropólogo Julio Caro Baroja, que llegó a idear, a realizar un proyecto de museo al aire libre donde exponer estos fondos, pero que tampoco llegó a materializarse. En la imagen podéis ver una de las salas del Museo del Pueblo Español en los años 40 y a la derecha un póster del otro periodo en el que estuvo abierto en los años 70, invitando a visitar el Museo del Pueblo Español. Con la llegada de la democracia nos encontramos con dos instituciones que tienen una misma temática pero distinto objeto de estudio. Por un lado, el Museo del Pueblo Español dedicado a las culturas del país y, por otro lado, el Museo de Etnología, actual Museo de Antropología, dedicado a las culturas extraeuropeas. De tal manera que en 1993 se unen las dos instituciones en una sola, el Museo Nacional de Antropología. La intención era adaptarse a la nueva visión que la antropología tenía de la cultura como un todo global, complejo, cambiante. Sin embargo, las dos instituciones siguieron trabajando de manera independiente. El Museo Nacional de Antropología a puerta cerrada. Sin embargo, es en estos momentos cuando sus colecciones se diversifican y modernizan, superando el ámbito preindustrial y rural que tenía antes para reflejar la nueva sociedad española, que era una sociedad ya urbana y una sociedad industrial. Ejemplo de ello, pues hemos puesto estos dos aparatos que son ya electrodomésticos muy representativos pues, de la nueva sociedad industrial. En el 2004, estas colecciones antropológicas se integran en una nueva institución, el Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. Como su nombre indica, el principal tema es la indumentaria y la moda. Y en esta exposición permanente, en el discurso que está planteado en la exposición permanente, no hay cabida para las colecciones de antropología, que, como os decía, están custodiadas en los almacenes. Bien, es verdad que se han hecho periódicamente exposiciones con estas colecciones, o bien con motivo de eventos culturales o también tradicionalmente se hacía en Navidad. Pues volviendo a la actividad de la que os hablaba en principio que hicimos con motivo de Madrid Otra Mirada, vimos que era una ocasión para tantear el conocimiento que tenía el público sobre la existencia del Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el concepto que tenía el público también sobre qué es el patrimonio etnológico. Presentamos una serie de recorridos por los almacenes del museo donde hicimos hitos con una selección de piezas que estaban relacionadas con las distintas etapas de la historia del museo. Desde la estimación del objeto pues, por sus propiedades artísticas hasta la valoración del objeto pues, como elemento representativo de la cultura. Entregamos un cuestionario a los asistentes muy breve con unas preguntas para responder antes de la visita y otras después de la visita. Primero preguntamos si tenían conocimiento sobre la existencia del Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. Nos sorprendió que el público asistente, en su mayor parte entre 31 y 50 años, con estudios superiores y un trabajo remunerado, más de la mitad, en una proporción de más de la mitad, sí conocía la existencia de estas colecciones. Quizá tiene que ver en este dato el hecho de que el Museo del Traje cuenta con un público bastante fiel en las actividades. A lo mejor, no sé si esto tendría que ver.
Pero, como he dicho antes, intentábamos ir más allá del conocimiento concreto de las colecciones del museo y queríamos también tantear el conocimiento que tenía el público sobre qué entiende por patrimonio antropológico. A la pregunta de qué objetos o conceptos crees que representan mejor a los museos etnográficos, vemos en esta nube de palabras que destacan términos como cotidiano y términos relacionados pues, con las costumbres y con lo popular. Y como objetos representativos de estos museos vemos que se señala la cerámica, artesanías y objetos relacionados con las creencias. Preguntamos después de la visita, después de los objetos vistos, ¿qué valores piensas que tendrían que tener los objetos para formar parte del patrimonio cultural? Vemos que se destacan palabras como patrimonio, cultura y educación. Y después de la visita pudimos ver también cómo el concepto de patrimonio antropológico se había ampliado. A la pregunta de qué objetos o conceptos podrían formar parte del patrimonio cultural como representativo de nuestra sociedad actual y, por tanto, susceptibles de formar parte de un museo de la cultura, vemos que ya aparecen objetos relacionados pues, con la comunicación y con las nuevas tecnologías. Además de esta actividad, hemos realizado otras como motivo de la Semana de la Ciencia, un taller familiar en el que se planteaba la evolución de la imagen en movimiento, a partir de los ingenios ópticos del siglo XIX hasta llegar a las grabaciones que podemos hacer con nuestro dispositivo móvil. También colecciones de equipamiento doméstico, juguetes de hojalata y objetos de cerámica han servido de inspiración para el proyecto Wabi Sabi, que lo integran personas con discapacidad. Es un proyecto de arte y se inspiran en las colecciones para expresarse. Hemos realizado también, o hemos ofrecido visitas mensuales a los fondos, a los almacenes del museo. También estamos empezando una campaña de difusión de estas colecciones a través de redes. Por tanto, esta voluntad de la que hablaba al principio pues tiene vocación de futuro. Tenemos también proyectado plantear diversos recorridos sobre temas de actualidad que inviten a la reflexión y que ayuden a la comprensión de nuestra realidad, tanto pasada como presente como futura, que pongan en valor la capacidad de estas colecciones para proporcionarnos claves que nos ayuden a entender la complejidad, la riqueza de nuestra cultura y, por lo tanto, que contribuyan al conocimiento de nosotros mismos. Muchas gracias.